Bienvenidos a Economía en Breve del 5 de junio del 2022. Comienzo agradeciendo de corazón a mis suscriptores y a los espectadores en general por el favor de su atención. Este domingo 5 de junio se realizaron elecciones para gobernador en 6 estados del país: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y en los próximos días veremos los resultados y si cambia la composición de las fuerzas en el entorno político del país. De acuerdo a las encuestas más recientes, los candidatos del partido en el gobierno, Morena, ganarían 4 de las 6 gobernaturas, pero ya veremos si se registran algunas sorpresas que tendrían importantes repercusiones en la arena pública durante los próximos meses. Pasando a los temas económicos, las finanzas públicas presentaron durante abril resultados sorprendentes que invitan a la suspicacia, diría yo, ya que la recaudación por el impuesto sobre la renta, el ISR, está creciendo a un ritmo inusualmente fuerte de 35.3% real anual en abril y 17.7% real anual en enero-abril, como pueden ver aquí en este cuadro. Y en esta gráfica pueden ver el comportamiento mensual del ISR en la última década, con fuertes picos y valles al ser una variable fuertemente estacional, es decir, hay meses en los que se recauda mucho y otros en los que se recauda mucho menos. El ritmo de crecimiento se acelera fuertemente en los primeros meses de este año, lo que puede verse mejor en esta otra gráfica donde se muestra la suma de los 12 meses previos. Llama la atención que el ritmo de expansión es el más rápido de la década, a pesar de que la economía no está creciendo al ritmo que antes lo hacía, lo que requeriría de una buena explicación por parte de la Secretaría de Hacienda. Regresando al cuadro, los ingresos petroleros han aumentado con fuerza debido al fuerte repunte en los precios internacionales del petróleo. Y en contraste, la recaudación por el impuesto al valor agregado, el IVA, repuntó fuerte en abril, pero en los primeros meses del año registra una tasa real anual negativa de 3.8%, como vemos aquí. La recaudación del impuesto especial sobre productos y servicios de gasolinas y diésel, el IEPS de gasolinas, registró un flujo negativo en abril debido al subsidio que el gobierno está aplicando para evitar que los precios de las gasolinas aumenten más como consecuencia del disparo de los precios internacionales del petróleo. En lugar de recaudar los cerca de 120 mil millones de pesos que por este impuesto sin subsidio, el gobierno ha recaudado solo 20 mil millones de pesos. En esta siguiente gráfica puede verse la dramática caída en la recaudación de este impuesto, que se ha vuelto nuevamente negativa. Por el lado del gasto, se observan reducciones en diversos renglones, tanto en abril como en el acumulado de los primeros 4 meses, como vemos aquí, lo que responde a la orden presidencial de generar austeridad en todos lados para mantener el flujo de dinero a sus enormes caprichos: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Regresando al tema de las suspicacias, el costo financiero se reduce 26.5% real anual en abril y 0.2% real anual en el acumulado enero-abril, lo que resulta muy extraño ante el aumento que ha habido en las tasas de interés. Como resultado final se tiene un abultado superávit primario, que es el resultado de restar los gastos netos del costo financiero a los ingresos, y que es la medida que resume la posición fiscal. No me queda claro y queda pendiente revisar más a fondo para ver dónde acomodaron en las cifras la inyección de recursos que hicieron a Pemex por 45 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte del primer trimestre de la petrolera. Los ingresos propios de Pemex subieron de forma sustancial, como pueden ver aquí, como consecuencia del repunte en los precios del petróleo. La deuda pública total alcanzó en abril los 14 billones de pesos, equivalentes a 684 mil millones de dólares, aumentando 513 mil millones de pesos respecto a diciembre, equivalente a 28.7 mil millones de dólares, como vemos en este cuadro. Y en esta gráfica podemos ver la evolución de la deuda bruta total en dólares, que se ha incrementado en 134.9 miles de millones de dólares en lo que va del sexenio. Si vemos la deuda pública total como proporción de los ingresos presupuestales, que es un buen reflejo de la capacidad de pago del sector público, vemos que está por alcanzar el 240%, es decir, que nuestro sector público debe todos los ingresos de este año, del siguiente y un cacho del tercero, alcanzando el nivel más alto de los últimos 30 años. Miren, las menciones que se hacen a tener finanzas públicas sanas por tener un superávit primario, me parece que dejan de ver el deterioro estructural que han sufrido las arcas públicas, especialmente porque el gobierno
ya no está proporcionando los servicios públicos que espera la población, comenzando por la seguridad y siguiendo con la salud y la educación. Si el gobierno estuviera honrando de verdad sus obligaciones, el nivel de gasto sería considerablemente mayor y la deuda pública también. Pasando a otro tema, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de abril, con una tasa de desocupación que presentó un repunte marginal, como podemos ver aquí en esta gráfica, manteniéndose niveles cercanos a los que había previos a la pandemia. Cabe notar que este es un indicador muy parcial y limitado para tener una buena lectura del mercado laboral en México, ya que incluye toda la informalidad y la subocupación. Si vemos, por ejemplo, el número de personas desocupadas, que es lo que tenemos en esta gráfica, en abril hubo un repunte de 71,000 personas, que es relativamente pequeño. Pero una medida más amplia es la cantidad de personas que requieren trabajo, que corresponde a la suma de aquellas que están desocupadas, más aquellas subocupadas que requieren un mejor empleo, y también aquellas que están en la población no ocupada, pero se reportan disponibles para trabajar. En este caso hay 14.7 millones de personas, como vemos aquí, y si comparamos contra abril del 2019, vemos que aún nos faltan 2.5 millones de trabajos nada más para recuperar los niveles previos a la pandemia. Es decir, aún falta un largo camino que se ve cuesta arriba y complicado por la falta de inversión. Por otro lado, las remesas continuaron registrando niveles elevados con 4.7 miles de millones de dólares en el mes de abril, como podemos ver en esta gráfica. Me parece que no es coincidencia que las remesas dan un brinco importante justo después de que el gobierno estadounidense inyectara cerca de 1.4 billones de dólares a los hogares en marzo del año pasado, lo que ha sido capturado en buena parte por nuestros connacionales que trabajan allá. En otro tema, el financiamiento de la banca comercial al sector privado destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que en esta gráfica podemos ver en las barritas, mostró una leve mejoría en el mes de abril, mientras que el que va destinado al consumo mostró un repunte apenas perceptible y el destinado a la vivienda se mantuvo básicamente estancado. Al interior del crédito al consumo, el destinado al sector automotriz siguió en declive, mientras que tarjetas de crédito, créditos personales y de nómina mostraron mejorías bastante modestas. En lo que, por otro lado, fue una buena noticia, el pronóstico para el crecimiento del PIB del promedio de los analistas del sector privado encuestados por Banco de México mejoró marginalmente en mayo, luego de varios meses con correcciones a la baja, alcanzando 1.76%. La perspectiva para el 2023, en cambio, se deterioró un poco al ubicarse en 1.94%. En contraste, los pronósticos de inflación, tanto general como subyacente, continuaron subiendo, tanto para el presente año como para el 2023, como podemos ver aquí. La tasa de interés de fondeo esperada para el cierre del año aumentó de forma apreciable, tanto para el presente año como para el siguiente. Llama la atención que el pronóstico de esta tasa para el 2022 es superior al del 2023, lo que quiere decir que el promedio de analistas anticipa que la tasa alcanzará un pico y comenzará a reducirse en el 2023. Los pronósticos de creación de empleo y de tipo de cambio para el cierre del año mejoraron un poco respecto a lo anticipado en abril. Entre los factores que más preocupación generan por su potencial de inhibir el crecimiento económico, destacan los de gobernanza, especialmente los problemas de seguridad pública y otros problemas de falta de Estado de Derecho. En el siguiente lugar, en el orden de preocupación, destacan la incertidumbre económica interna, que me parece se explica por el desafortunado conjunto de políticas públicas extraviadas de este gobierno, junto con las presiones inflacionarias y de costos que se están observando. La percepción de la coyuntura para invertir es principalmente mala o incierta, mientras que el clima de negocios anticipado para los siguientes 6 meses se espera permanezca igual y la percepción de que empeorará es mayor a la percepción de que mejorará, como podemos ver aquí en estas gráficas. Por otra parte, el Banco de México publicó su informe trimestral en el que, además de presentar una muy completa lectura de la marcha de la economía, difundió la revisión de sus pronósticos, entre los que destaca por su importancia el referente al crecimiento del PIB, de acuerdo con lo que pueden ver aquí en este cuadro. En su escenario central para el presente año, el pronóstico de crecimiento de Banjico
se reduce de 2.4% a 2.2%, aunque sigue siendo de los pronosticadores más optimistas. Para el 2023 la corrección es más significativa, recortando su pronóstico de 2.9 a 2.4%. El rango pronosticado para el crecimiento de trabajadores afiliados al IMSS queda sin cambio para el 2022, pero se revisa a la baja para el 2023, como vemos aquí. Los pronósticos de inflación general y subyacente se revisan de forma importante al alza respecto al informe trimestral previo, pero son los mismos que se publicaron junto con la decisión de política monetaria más reciente. Me parece que el informe y la conferencia de prensa de la Junta de Gobierno pues no presentaron sorpresas o alguna señal que permita inferir algún cambio en la expectativa que por lo pronto tengo de un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia durante la siguiente decisión programada para el 23 de junio. También en la semana el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el IMEF, publicó los resultados del indicador IMEF, que es uno de los indicadores más oportunos de la actividad económica. En el mes de mayo se observaron niveles por arriba de los 50 puntos, tanto en el componente manufacturero como en el no manufacturero, que indica que ambos sectores siguieron en terreno de expansión. No obstante, se observaron ligeras bajas respecto a los niveles registrados en el mes de abril, así que la lectura debe hacerse con cuidado y por eso se caracteriza como un avance a menor ritmo. En Estados Unidos, el reporte de empleo de mayo arrojó una creación de 390,000 nóminas no agrícolas que resultó mejor a lo esperado por el mercado, pero que es uno de los resultados más débiles en los últimos 2 años. Se está desacelerando la creación de empleo. En esta siguiente gráfica puede verse que la creación de empleos no agrícolas ha continuado en ascenso a lo largo de los últimos 12 meses por lo menos, pero como digo, se está desacelerando. La tasa de desempleo abierto se mantuvo en 3.6%, nivel muy cercano al alcanzado previo a la pandemia. Para la semana que inicia tendremos bastante información económica en México, comenzando el lunes con las cifras del consumo privado del mercado interior y con la inversión fija bruta del mes de marzo, que nos dirán cómo vienen los principales componentes de la demanda. Luego tendremos los resultados de la encuesta Citibanamex y la inflación del mes de mayo para terminar con las cifras de la producción industrial ya del mes de abril. En Estados Unidos destaca la inflación del mes de mayo a publicarse el viernes, mientras que también tendremos varias decisiones de política monetaria en Chile, en el Banco Central Europeo, que veremos qué es lo que hace, y en Perú. Para la sección Da Vinci les tengo algunas reflexiones interesantes del libro Las lecciones de la historia de Will y Ariel Durant. Nos dicen los Durant que nada es más claro en la historia que la adopción por parte de los rebeldes exitosos de los métodos que estaban acostumbrados a condenar en las fuerzas que depusieron. Esta observación siempre ha tenido relevancia, pero ahora que veo al presidente López Obrador hacer desde el poder lo que tanto criticó cuando estaba en la oposición, queda claro que sus convicciones, al igual que la de muchos políticos, son tan maleables como el agua. Siguiendo con las reflexiones del libro, mencionan que la democracia es la más difícil de todas las formas de gobierno, ya que requiere la más amplia dispersión de la inteligencia, pero nos olvidamos hacernos inteligentes cuando nos hacemos soberanos. Traen también lo que decía Abraham Lincoln, que no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo, pero añaden que sí puedes engañar a suficientes personas para dirigir un país grande. Por último, señalan que aunque los hombres no pueden ser iguales, su acceso a la educación y oportunidad sí pueden hacerlos más iguales, y que los derechos del hombre no son derechos al poder y cargos públicos, sino derecho a entrar a cualquier avenida que pueda nutrir y probar su capacidad para el poder y el cargo público. Mientras más personas conozcan este tipo de lecciones, creo que mejor será nuestra democracia. Y con esto concluimos este programa número 267. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar oportunamente y bien informados del acontecer económico de México. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.